Tradicionalmente se ha considerado a los hongos dentro de los organismos vegetales, ya que aparentemente están fijos a la tierra. Sin embargo, la totalidad de los hongos que conocemos son seres heterótrofos, que necesitan alimentarse de otros seres vivos, algo que los separa de las plantas, que pueden producir su propio alimento. Por otro lado, si miramos las células de un hongo, con un microscopio podemos observar que cuenta con una pared celular, algo que puede acercarlo a las plantas. Pero si analizamos los componentes de esa pared, vemos que no está hecha de celulosa, el polímero presente en los vegetales, sino que está hecha de quitina, que es la misma sustancia que forma el exoesqueleto de los artrópodos. Parece ser que los hongos se encuentran a medio camino entre los animales y las plantas, pero ¿con qué grupo guardan más parentesco? Para descubrirlo tenemos que viajar en el tiempo, hasta el periodo conocido como Arcaico, 1000 millones de años de viaje que se hace posible al observar ciertas rocas que se formaron en ese periodo y que hoy se encuentran en una remota zona del Ártico canadiense. Los investigadores han encontrado en las rocas sedimentarias estudiadas restos fósiles de hongos, donde se pueden observar células similares a los hongos actuales, esporas y restos de quitina. Estos antiguos hongos vivían en los mares y se alimentaban de restos de animales y de algas, lo que se conoce como un modo de vida saprófito, aunque algunos grupos también eran parásitos. Lo característico de estos antiguos hongos es que contaban con esporas móviles que podían moverse gracias a un flagelo, algo que los asemeja a los espermatozoides de todos los grupos de animales y de algunos protoctistas. El resto de organismos eucariotas, como las algas y las plantas, cuentan con células reproductivas que tienen dos flagelos, como vimos en el vídeo de los musgos y los helechos, que tienen un movimiento bastante distinto. Ser heterótrofos, la presencia de quitina, la similitud de las células sexuales y un elevado grado de coincidencia entre el ADN de los hongos y el de los animales hacen de los hongos un grupo más próximo a los animales que a las plantas. Actualmente existen hongos unicelulares y pluricelulares. Los hongos unicelulares, como dice la palabra, solo están compuestos de una sola célula y se conocen como levaduras. Tienen una forma redondeada y su tamaño es microscópico. Para reproducirse lo hacen por el proceso de gemación, formando yemas que después maduran y van a dar lugar a nuevos individuos. Este tipo de reproducción es una reproducción asexual. Algunos ejemplos de estos hongos descomponedores son la levadura del pan, que se alimenta de la harina y que produce los gases que van a hacer que el pan quede esponjoso. También existen levaduras que viven en nuestro cuerpo, como ocurre con la cándida. En condiciones normales, esta levadura no representa ninguna amenaza para nuestro cuerpo, pero cuando nuestro sistema inmune está debilitado, puede reproducirse muy rápidamente y llegar a causar una infección, produciendo la enfermedad conocida como candidiasis. Aunque existen hongos unicelulares, la mayoría de los hongos que nosotros conocemos son pluricelulares, que quiere decir que están compuestos de varias células, aunque esta agrupación de células nunca llega a formar un verdadero tejido. La unión de varias células se hace en forma de hilos microscópicos, donde una célula, de forma alargada, se une a la siguiente. Estos hilos, que pueden llegar a tener kilómetros de longitud, se conocen como hifas. Esto que ves aquí es una seta, pero esto es solo la punta del iceberg. Bajo la tierra, el hongo está formado por millones de hifas unidas, y el conjunto de hifas se conoce como micelio. El micelio de un hongo puede ocupar varios metros e incluso kilómetros de distancia. De todos los seres vivos conocidos, el récord de tamaño lo tiene un hongo. Se trata de la especie Armillaria ostoyae. Cuando los científicos recogieron muestras de este enorme hongo, se dieron cuenta de que su micelio ocupaba una superficie mayor
a 800 campos de fútbol. Además, estudiando el ritmo de crecimiento del micelio por cada año, se pudo estimar que la edad de este hongo es de 2400 años, por lo que es más viejo que la antigua República de Roma. Pero no todos los hongos tienen setas. Realmente la seta es algo moderno en la historia de los hongos. Tradicionalmente se clasifica a los hongos pluricelulares en dos grupos, los hongos con seta y los hongos sin seta. Sin embargo, este tipo de clasificación no tiene en cuenta el parentesco entre los organismos. Es lo que se conoce como una clasificación artificial. La clasificación natural es mucho más compleja y está en constante revisión. De momento, para este nivel vamos a hablar de los hongos con seta y los hongos sin seta. Los hongos sin seta son conocidos como mohos. Viven en la tierra y también en el agua, alimentándose de materia orgánica en descomposición. Pero también pueden actuar como parásitos. Su micelio se extiende por el organismo y absorbe la materia. Cuando ha acumulado suficiente cantidad, produce unas hifas especializadas en la reproducción. Estas hifas sueltan una gran cantidad de esporas por los alrededores. Parece que las esporas no son visibles a simple vista, pero a veces producen tanta cantidad que podemos notarlas como un polvillo grisáceo, algo que puede llegar a ser muy peligroso en habitaciones de lugares húmedos, ya que esas esporas producen problemas respiratorios serios y también pueden producir alergia. El otro grupo, los hongos con seta, viven la mayor parte del tiempo en forma de un micelio invisible, que puede ocupar grandes espacios y cuya función es descomponer y absorber la materia orgánica del terreno. Normalmente se encuentran debajo del suelo. Cuando el hongo nota que las condiciones climáticas de la zona son las adecuadas, algo que ocurre normalmente en épocas donde hay lluvias y también tienes una temperatura agradable, en ese momento desarrolla un montón de hifas que crecen pegadas unas a otras y empiezan a salir del suelo. El resultado de este proceso de unión de hifas es la formación de un cuerpo fructífero. Se podría considerar como una central de producción de esporas para el hongo y que nosotros conocemos como seta. Es decir, la seta no es el hongo, es la parte reproductiva del hongo. Realmente el hongo es mucho más, porque incorpora la seta y también el micelio. Si bien existen muchas formas de setas, la más común es la forma de sombrilla. Consta del pie, que sale desde el suelo y que termina en el sombrero. Dentro del sombrero se encuentran los esporangios, que son los órganos encargados de producir las esporas del hongo. Pero estos esporangios no se ven, ya que están dentro del sombrero y además son microscópicos. La parte de debajo del sombrero está hueca, bien formando laminillas o bien formando una capa porosa que recuerda a una esponja. Las esporas del hongo atraviesan los huecos de esa esponja o los huecos entre las laminillas y caen al suelo, garantizando la reproducción del hongo. Aunque la forma de sombrilla es el tipo de seta más conocido, existen muchas otras formas. A mí me gusta la de un hongo conocido como pedo de lobo, que tiene forma parecida a un saco con una abertura en la parte superior. Cuando la seta está madura y algún animal la toca, expulsa sus esporas al exterior y éstas son movidas por el viento. Hace poco me he enterado de que es una de las setas más valiosas que existen, ya que tiene sustancias cicatrizantes y antimicrobianas muy interesantes para poder utilizar en los quirófanos y evitar que las heridas se infecten. Sin embargo, la disponibilidad de estas setas en el campo es cada vez menor, ya que la gente que va a buscar setas comestibles tiene la costumbre de pisarlas, porque les parece divertido. Así que si eres alguien que disfruta de ir a buscar setas, recuerda que tienes que respetarlas. Aunque no sean comestibles, probablemente tendrán otra utilidad.
Hasta ahora te he contado cómo se alimentan los hongos y cómo se reproducen, pero ahora quiero que pensemos en la función de relación de los hongos. Para ello, te cuento un caso que me llama mucho la atención, porque parece sacado de una película de terror. Es el modo de vida del hongo Ophiocordyceps unilateralis. Se trata de un hongo que infecta a una especie de hormiga en las selvas brasileñas. Cuando sus esporas entran en contacto con la cutícula de la hormiga, germinan y comienzan a emitir hifas por el interior del animal, desde el cerebro hasta las patas. Lo interesante es que durante esta infección la hormiga está viva. El hongo produce sustancias que la anestesian y la controla desde el interior. No se conoce muy bien el mecanismo, pero actúa como un titiritero que conduce a la hormiga desde las copas de los árboles al suelo. Tras un viaje que puede durar 10 días, el hongo obliga a la hormiga a morder una hoja y a quedarse enganchada. El hongo, en ese momento, se extiende por todo el cuerpo del animal, le absorbe todos los nutrientes y los aprovecha para crear una pequeña seta que sale de la cabeza de la hormiga. Esta seta producirá miles de esporas que infectarán de nuevo a otras hormigas. La función de relación en los hongos, como ves, puede ser bastante compleja. La mayoría de hongos son saprófitos, seres vivos descomponedores. Otros son parásitos, que viven en el interior del cuerpo de otro ser vivo, del que se aprovechan. Pero hay un tercer modo de vida del que te quiero hablar, que es el modo de vida simbiótico. Se parece al parasitismo, pues en este caso el hongo vive asociado a otro ser vivo que llamamos hospedador. Pero a diferencia del parasitismo, los dos organismos salen beneficiados con la relación. Existen dos simbiosis muy conocidas protagonizadas por los hongos. El primero del que te quiero hablar son las micorrizas. La micorriza es la relación estrecha entre los hongos y las raíces de las plantas. En este caso, el hongo vive muy cerca de la raíz de la planta o incluso extiende su micelio por dentro de la raíz. El hongo siempre se va a aprovechar de la savia elaborada que ha producido la planta en la fotosíntesis, pero la planta también recibe algo a cambio del hongo. En este caso, recibe una mejor absorción del agua y de las sales minerales que hay en el suelo y también recibe protección contra otros agentes infecciosos, como son los hongos o algunos parásitos o algunas bacterias. Algunos hongos que forman micorrizas son las trufas, que tienen un gran valor en la cocina. Pero lo realmente importante de estos hongos es que en el futuro permitirán producir alimentos sin necesidad de usar tantos fertilizantes y pesticidas como se usan en la actualidad. Los líquenes son otra forma simbionte de los hongos. En este caso, la combinación sucede entre un hongo y un alga. La parte de hongo forma un micelio que se extiende por cualquier terreno, normalmente rocas o troncos de árboles, sirviendo como un sistema de absorción de agua y sales minerales. El alga vive dentro del micelio y se dedica a hacer la fotosíntesis, produciendo distintos carbohidratos que nutren al hongo. Los líquenes son de una importancia ecológica incalculable, ya que son los primeros seres vivos capaces de vivir sobre roca pura. Con el paso del tiempo van rompiendo la roca y de los fragmentos y los restos del líquen se crea un pequeño suelo donde pueden habitar pequeñas plantas como musgos o herbáceas, siendo el primer paso en la formación de cualquier ecosistema terrestre. Sin los líquenes, este proceso de formación del suelo sería imposible. Si te fijas, al caminar por la ciudad verás pocos líquenes, ya que son organismos muy sensibles a la contaminación. Por ese motivo, se utilizan como indicadores de calidad ambiental. Los líquenes
también se usan para producir medicamentos y también para extraer algunos pigmentos de colores llamativos que se van a usar como colorantes alimentarios. Espero que hayas disfrutado de esta explicación sobre los hongos. Si crees que ha sido útil, dame un like y compártelo con aquellas personas que les gusten las setas y la naturaleza. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.